Y bueno, estamos aquí en esta segunda parte y es la lección número 4, el papel de la Biblia. Y de esta introducción, el día domingo y lunes está a cargo nuestro pastor José López Mendoza. Adelante, pastor, el tiempo es suyo. Buenos días para todos. Muchas gracias, Rosana. Qué gusto de saludarlos. Estamos en una lección preciosa que tiene que ver con nuestra relación con Dios. Todo el trimestre estamos viendo la necesidad de fortalecer nuestra relación con Dios. Y esta semana nos toca hablar del papel de la Biblia para poder encontrar una relación más profunda con nuestro Señor. Una lección de por sí sumamente importante. Permítanme compartir pantalla con ustedes. Perfecto. Mm. Vamos a orar pidiendo a Dios que nos acompañe. Padre nuestro que estás en el cielo, muchas gracias por el privilegio de dedicar estas primeras horas de la mañana para encontrarnos contigo. Asístenos, Amén. Señor, permite que tu palabra llegue a nuestros corazones con el poder de tu Espíritu. Sé tú nuestro Maestro. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, nuestro versículo de memoria no podía ser de otra manera. Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Qué tremendo es el poder que tiene la palabra de Dios en nuestra vida. Nosotros disfrutamos de la palabra de Dios en este tiempo, pero hubo un tiempo cuando tener una Biblia, leerla o hablar acerca de ella podía ser motivo de cárcel, de tortura e incluso la muerte. Si no hubiese sido por la protección especial de Dios, la Biblia habría desaparecido hace ya mucho tiempo. ¿Por qué? ¿Qué tiene de especial este libro que es a la vez tan amado y tan odiado? Esta mañana yo te pregunto, ¿qué lugar ocupa la Biblia en tu vida? ¿La lees o está juntando polvo cerca de tu cama o en una estantería? ¿Estás demasiado ocupado como para dedicar tiempo a estudiar la palabra de Dios? Esta semana trataremos de comprender dos verdades cruciales acerca del alimento espiritual. El primero, ¿por qué nos sostiene el hecho de alimentarnos de la palabra de Dios? Y en segundo lugar, ¿cómo ocurre ese proceso? Nuestro estudio de la lección de esta semana se basa en 2 de Timoteo 3:14 hasta el 17, que es el pasaje fundamental de la segunda carta de Pablo a Timoteo. El día domingo hablamos del arma más poderosa. Debemos tomar conciencia
de que uno de los ataques más significativos de Satanás contra nuestra relación con Dios consiste en impedir que dediquemos tiempo a comunicarnos con Él mediante el estudio de la palabra. Dice Elena de White en El conflicto de los siglos, la página 651, Satanás emplea todo artificio posible para impedir que los hombres obtengan un conocimiento de la Biblia, pues su claro lenguaje revela sus engaños. La palabra de Dios lo muestra tal y como es, cuáles son sus intenciones. Satanás sabe que la poderosa palabra de Dios lo hace impotente. Sabe que la oración y el estudio de la Biblia son las armas más poderosas que la humanidad puede usar contra él. Esto está registrado en Efesios 6, 17, 18 y Hebreos 4, 12. Cuando logra alejar de la Biblia al pueblo de Dios, Satanás no solo afecta nuestra relación con el Señor, sino también nuestras relaciones con los demás. La relación entre los cónyuges se vuelve más tensa, gritamos a nuestros hijos y no tenemos paciencia con nuestros amigos o compañeros de trabajo. A menudo no nos detenemos, no reflexionamos como para darnos cuenta qué está ocurriendo. Podemos pensar que estamos cerca de Dios, pero nos debilitamos más y más a medida que pasa el tiempo, sin que abramos la palabra de Dios. Miren, qué importante es que nosotros comprendamos que la palabra de Dios es el arma más poderosa que el Señor ha puesto en nuestras manos. Aunque a veces nuestra relación con Dios está llena de altibajos e inconsistencias, Dios es maravillosamente constante. Miren lo que dice Lamentaciones 3, 22 y 23. Que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Dios renueva la dosis que nosotros necesitamos diariamente. Él siempre está presente a través de su palabra, llenando nuestros corazones para darnos fortaleza, esperanza, consuelo o tal vez una reflexión. Como querubín protector, Lucifer, antes de su caída, conoció el increíble poder de Dios y escuchó sus palabras, pero ahora odia la verdad. Y eso explica por qué nuestra mente se entumece y nuestro corazón se embota cuando no elegimos escuchar y aplicar las palabras de Dios a nuestra vida. Él sabe que mientras más esté la palabra cerca de nosotros, todos sus engaños están revelados y no tiene más fuerza. Recordemos que Jesús hizo frente al enemigo con un escrito está de la palabra de Dios. El día de hoy hablamos de la autoridad de las Escrituras. Dice 2 de Timoteo 3:15 al 17, y que desde la niñez
has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí hay algo sumamente importante de lo cual estamos hablando: la autoridad de las Escrituras. Cuando estudiamos la palabra, nosotros no podemos pretender que la palabra de Dios sirva a nuestros propósitos o concuerde con nuestros puntos de vista. Pueden ser diferentes nuestros puntos de vista de los de Dios. Y la palabra tiene el propósito de enseñar, de redarguir, de corregir. Nunca debiéramos usar el método que consiste en cerrar los ojos y elegir un texto cualquiera al azar. Dios no se comunica de esa manera con nosotros por medio de su palabra. La palabra de Dios tiene autoridad. Tampoco debiéramos elegir solo aquellas partes de la Biblia que me resultan más cómodas. Yo me atrevería a decir a veces que nosotros leemos la Biblia para poder redarguir a otros o señalarles los errores de otros. Debemos considerar la Biblia como un todo, en lugar de leer los pasajes sencillos y conocidos, mientras dejamos a un lado los que nos plantean desafíos. Si en verdad queremos que Dios nos hable por medio de su palabra, debemos acercarnos a ella como un todo y utilizar métodos sólidos cuando nos dediquemos a su estudio cuidadoso, confiando en que Dios nos revelará lo que necesitemos cuando sea necesario. Esta semana estamos resaltando el papel de la Biblia en nuestra comunión con el Señor. La próxima semana vamos a estudiar cuál es el método, cuál es la forma más adecuada para poder estudiar la palabra de Dios. Dios no pasa por alto la razón humana. El Señor dice, por ejemplo, en Isaías, capítulo 1, venid a mí y estemos a cuenta. El Señor apela a que nosotros razonemos, pero nos invita a que sometamos a su palabra y su sabiduría a la hora de cooperar en nuestra salvación. Las personas pueden acercarse a la Escritura con un espíritu arrogante y crítico, pensando que ya lo han oído todo y que no hay nada nuevo. Cuando nos sentimos autosuficientes y sin necesidad de nada, descuidamos nuestra relación con Dios y confiamos en nuestro propio conocimiento limitado y en nuestro raciocinio defectuoso y falible. Vivimos en un tiempo cuando las personas creen que su razón es suficiente como para poder discernir lo que les conviene y lo que no les conviene. Pero en realidad necesitamos
de la palabra de Dios, para que nosotros podamos discernir los caminos del Señor, para que nosotros podamos estar preparados para enfrentar los desafíos que se van a venir. Es muy importante esta cita del Camino a Cristo, la página 107. La Biblia presenta la verdad con una sencillez y una adaptación tan perfecta a las necesidades y anhelos del corazón humano, que ha asombrado y encantado a las mentes más altamente cultivadas, al mismo tiempo que capacita al más humilde e inculto para discernir el camino de la salvación. Sin embargo, estas verdades sencillamente declaradas tratan temas tan elevados, de tan grande trascendencia, tan infinitamente fuera del alcance del poder de comprensión humano, que solo podemos aceptarlos porque Dios nos lo ha declarado. Cuanto más escudriña la Biblia, tanto más profunda es su convicción de que es la palabra del Dios vivo, y la razón humana se postra ante la majestad de la revelación divina. Mis amados hermanos, cuán bien la palabra de Dios está contextualizada con las realidades que vivimos en este tiempo. A pesar de ser un libro tan antiguo, es exactamente lo que necesitamos hoy en nuestra vida. La palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios puede llenar nuestros corazones y necesitamos que la palabra llene nuestra vida, que llene de sabiduría cada corazón. Y recuerden, Dios ha permitido que su palabra sea una espada que penetra hasta partir el alma, nuestra vida. Y es la palabra la que nos convence, la que nos da sabiduría. Y a través de su palabra conocemos más a nuestro Salvador. Y cuando más lo conocemos, más le amamos, más identificados estamos con Él. Necesitamos mirar a Cristo a través de su palabra, lo que Él ha hecho por nosotros y lo que está dispuesto a hacer en el futuro. Queridos hermanos, hagamos de la palabra nuestra reflexión más profunda. Es lo que necesita el pueblo de Dios ahora. Ahora necesitamos de la palabra, pero de la palabra que tenga autoridad sobre nuestra vida, de tal manera que estemos dispuestos a someternos a un escrito está de la palabra de Dios por encima de nuestras ideas, por encima de nuestros pensamientos y de nuestras opiniones. Que con humildad de corazón nos acerquemos a la palabra como un niño se acerca a su padre para escuchar lo que él tiene que enseñarle. Vamos a orar. Mm. Padre amado, muchas gracias por el privilegio de ser hijos tuyos y por tu palabra que tú nos has dejado. Permite que tu palabra tenga autoridad en nuestra vida, que nosotros sometamos nuestro razonamiento falible a los dictados de tu palabra. Sé propicio a la necesidad de cada uno de tus hijos en este día, en esta semana. Permítenos acercarnos más
a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.